Bien, ya estamos de regreso, 9 de la mañana con 10 minutos. Estamos listos, estamos listas en el estudio de Radio Usach 94.5, también a través del 50.2, nuestro canal, nuestra señal abierta digital de televisión, también en plataformas digitales, en el diario Usach.cl y en la aplicación Radio Usach. Hoy día estamos con un panel presencial, como se los adelantábamos, tenemos hartas cositas que conversar y quienes nos están viendo en el 50.2 y en plataformas. Bueno, ya estamos aquí pues instaladísimos en el estudio. Bárbara Navarrete Antinao, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Bárbara, bienvenida al panel. Una vez más. Gracias, Felipe, por la invitación. También una vez más quien llegó este año al panel como parte de las nuevas voces y también se ha instalado Catalina Riquelme Tapia, investigadora del Instituto Libertad. Bienvenida. Bien, gracias Felipe, gracias. Primer día que nos corresponde estar juntos en el panel, así que estoy muy entusiasmada. Normalmente siempre estamos nosotros coordinando por interno las participaciones en los paneles. Hoy día nos toca conversar aquí, al aire. Partiendo por las elecciones que se celebraron este fin de semana, elecciones regionales y municipales, que fueron en 2 días, como ya había pasado anteriormente, por ejemplo en el 2021, en época de pandemia, por el tema de los aforos, pero ahora también se realiza un poco por esto de que eran muchas las autoridades que se tenían que escoger. Bueno, muchas, digamos, son 4, pero de repente eso puede confundir a la gente. También hubo reclamo por parte de vocales de mesa, extensas jornadas, además de conteo de votos, de cierre de mesas el día domingo. Partiendo por eso, no sé qué les parece a ustedes una elección en 2 días, pero además con 4 cargos a elección, Bárbara. Sí, bueno, esta elección tuvo varias particularidades que tuvieron efecto. A propósito de la extensión de la jornada, tuvimos varios debates previos respecto de si 1 o 2 días, de qué pasaba con incluso el valor del voto, cuál iba a ser la multa, a quiénes se le iba a endosar. Y algunos datos importantes de esto es que la participación electoral de esta jornada, de estas 2 jornadas, fue la más grande de la historia del país. Se dice que son cerca de 13 millones, más de 13 millones de electores, que equivale a un 84% del padrón, cuestión muy importante respecto a un proceso de participación ciudadana como una elección de este tipo. Hubo 2.800 locales de votación, eso implicó ya una ampliación de lo que habían sido los últimos procesos electorales, porque se encontraba hoy día, dado el voto obligatorio, más de 15 millones de personas habilitadas para votar, lo que sin duda es un desafío importante para cualquier proceso electoral, y yo creo que a pesar de esas dificultades fue sin duda un buen proceso, sin dificultades mayores y con transparencia y la claridad que todos y todas esperan para poder entonces favorecer los resultados y la toma de posesión de esos mismos resultados. Ahora, efectivamente nos encontramos con un proceso electoral que con esa caracterización implicó que la situación de los vocales de mesa fuera compleja. Y hoy día tenemos un escenario de mucho reclamo, no solo de los vocales de mesa, sino también de quienes trabajan en el proceso electoral mismo. Hay muchos funcionarios del servicio electoral, pero también hay quienes, dado el proceso electoral, son contratados para poder supervigilar, acompañar, apoyar el proceso de votación en los locales de votación y otros. Entonces allí yo creo que es importante recoger cuáles son las condiciones laborales en las que trabajan. O sea, sabemos, a mí no me ha tocado ser vocal de mesa, pero sí he sido siempre apoderada de mesa y por lo tanto me toca estar en el proceso electoral, que esta jornada fue muy calurosa. Hay lugares donde no se brinda alimentación porque la ley no lo permite, pero en muchos lugares son los municipios quienes facilitan colaciones o cuestiones mínimas para que el proceso sea mejor y existan mejores condiciones, pero esas son cuestiones que no pueden pasar por la voluntad de un municipio, ni mucho menos por el presupuesto municipal, sino que debiese pasar efectivamente por revisar cuáles son las condiciones que se tienen actualmente en la ley para poder establecer un mejor escenario, porque sabemos que este fue el inicio probablemente de una seguidilla de elecciones, al menos la próxima va a ser igual o muy similar, de una seguidilla de elecciones en las mismas características. Y ahí, bueno, hay algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa. El diputado Luis Cuello de mi partido el día de ayer también estuvo y está buscando instalar un proyecto de ley para que los vocales de mesa puedan optar un día de día libre, remunerado, ya sea el siguiente después de la elección o cualquier día durante la semana que sigue al proceso electoral, porque es un nivel de trabajo muy importante, de agote, y finalmente si no tuviésemos vocales de mesa a disposición entonces de poder contribuir, porque pudiesen no hacerlo, más allá de que existen multas que se puedan endosar, efectivamente el proceso electoral no pudiese ocurrir de la manera que lo conocemos.
Catalina. Bien, sí, yo lo que primero quisiera señalar es que estoy contenta, estoy feliz. Creo que quisiera ceñirme a los aspectos positivos respecto de la elección. Creo que vivimos una impecable jornada de votaciones. No hubo más allá de 2 o 3 eventos mínimos, pero no tuvimos problemas con custodias de las urnas, por ejemplo. El día lunes todos nos levantamos y sabíamos quién había ganado, quién había perdido. Aquí no hay desapariciones de actas, no hay resultados que no se conozcan, ¿no? A lo más un retraso el día domingo, sí, pero un retraso, pero en términos generales yo creo que vivimos un proceso eleccionario impecable y yo creo que eso quiero destacarlo y en ese sentido, tal como lo dije la semana pasada, nos sirvió para medir el termómetro, ¿cierto?, la temperatura de qué es lo que quiere la ciudadanía y en ese sentido, si tuviera que definirlo con una palabra clave, yo diría que la palabra clave hoy día es moderación. Bajo ese punto de vista, yo creo que el gran ganador de la jornada, aunque algunos dicen que hay matices, que hay grises por aquí y por allá, pero yo creo que el gran ganador de la jornada es RN, sacamos la mayor cantidad de concejales, Chile Vamos en general recuperó municipios, yo la semana pasada dije, estoy absolutamente segura de que no vamos a ser los ganadores de la jornada, pero esperamos recuperar. Tenemos el mejor rendimiento municipal, por lo tanto RN se convierte en el partido ancla de la coalición y eso, déjenme decirles, se evidencia en la votación que tuvimos en Santiago, ¿cierto?, donde también de cierta forma se le da un portazo a la administración comunista y donde sabemos que hoy día la gente no quiere discursos extremos y por sobre todo quiere moderación y yo creo que eso nos da mucha esperanza para lo que viene. Después de estas elecciones, ¿hay algún partido o coalición que pueda decir nosotros salimos ganadores, vencedores o nosotros nos vimos más afectados, no era lo que esperábamos, Bárbara? Yo creo que, bueno, si uno ve el agregado, efectivamente hay una recomposición de las fuerzas a propósito del contexto y hay cierta intención de volver a los equilibrios más tradicionales del país. Y en ese marco creo que nadie pudiese salir con tanta algarabía efectivamente a celebrar, en particular porque además se abre otro nicho que en algún momento del 2021 lo vimos a partir del Partido de la Gente y otros grupos independientes. Hoy día por el sector de la derecha se abre el socialismo democrático, o sea, perdón, el Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano. Pero evidentemente que hay comunas que son muy importantes que sufrieron de parte de la izquierda una derrota importante. Ahí me alegra por lo demás que Catalina mencione que es militante de Renovación Nacional, porque la vez anterior me había dicho que no. No, no lo soy, bueno, no lo soy. Bueno, no. pero celebra la posición de Renovación Nacional. Sí, la celebro, pero no soy militante, Digo, eso somos dejémoslo el partido claro. más votado, que bueno. Así que en ese marco creo que nadie se puede efectivamente atribuir una posición mayoritaria y lo que significa básicamente que estamos dentro de un escenario de mucha disputa, pero efectivamente donde la valoración de la ciudadanía, al igual que siempre, está situada en quienes pueden mejorar la calidad de vida de las personas o pueden entregar también propuestas concretas. Por lo demás, creo que sabemos muy bien que las elecciones municipales, si bien suelen ser o se suelen tomar como un termómetro de lo que va a pasar posteriormente, sobre todo con quienes se quedan con las comunas con más cantidad de población, y ahí saludar fundamentalmente lo que pasa en Puente Alto, con Matías Toledo, y lo que pasa en Maipú, con Tomás Bodanovich, por ejemplo. Sabemos que también la valoración de la elección municipal es muy distinta a lo que a los elementos con los cuales se dirime la elección nacional. Ahí probablemente hay una valoración mucho más apegada a la marca de los partidos y a la gestión que han estado haciendo los partidos y sus principales figuras a nivel nacional, mientras que la elección municipal tiene más bien que ver con la valoración de la gestión, que está mucho más cerca de quien puede atender rápidamente los problemas de las personas en las comunas y por lo demás eso da cuenta de valoraciones a la reelección de muchos candidatos y candidatas, pero por otra parte de la apertura de otros un poco votos que vienen a
condenar o de alguna manera como hacer un voto de protesta respecto de la gestión que estaba en curso y buscar entonces una nueva alternativa. Yo creo que en ese marco es positivo, evidentemente, el nivel de participación, pero evidentemente también hay otras preocupaciones como lo que pasa con algunas alcaldías a nivel nacional, al menos 7, que siendo reelectos o inclusive llegando por primera vez al sillón municipal, están en procesos de formalización o ya fueron formalizados o de plano Jorge del Pozo de Chillán Viejo, que a las 12 horas de ser electo termina siendo llamado entonces por una denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces allí hay cuestiones de preocupación respecto de qué le está ofreciendo, qué le estamos ofreciendo los partidos a la ciudadanía y cómo entonces se entrega la información que se requiere de forma transparente para poder emitir un voto sin tener personas que están o formalizadas o condenadas o en procesos de investigación a propósito de fraude al fisco, cohecho, violencia intrafamiliar u otros actos de violencia hacia la mujer que son muy graves. Se decía antes de las elecciones que podía el oficialismo o el Frente Amplio salir muy afectado en las elecciones municipales. Se decía también, por otro lado, que el Partido Republicano iba a ser un ganador. Finalmente no pasó ninguna de las dos. ¿Qué pasa con los partidos, por ejemplo, también como Evópoli, con la UDI? Me decías tú que RN tiene en cuenta Alegre, pero ¿qué pasa con estos otros partidos? Sí, mira, antes de responder eso, Felipe, mira, Bárbara, quiero aclararte algo para que entiendas y te quede claro que yo en este panel represento a un centro de estudios políticos que se llama Instituto Libertad. Vengo como una académica en materia técnica. Los partidos políticos tienen sus propias vocerías. Yo no soy militante en Renovación Nacional, no tengo ningún problema en decirte que tengo una ideología que está vinculada a la centroderecha. De hecho, si tú me lo preguntaras, yo te diría que yo soy liberal de tipo clásica. Entonces me gustaría que, por favor, entendieras, cuando estemos en el panel, que si tú te refieres a mí, tienes que referirte en lo técnico, ¿ya? Porque tú sí eres militante, entonces tenemos una división aquí en cómo tú te presentas a la gente y cómo yo hago mis comentarios a la ciudadanía. Y eso me interesa que la gente lo sepa para que no se produzcan confusiones. Mira, respecto de la proliferación de las distintas fuerzas que han ido entrando en el escenario político y en el sistema de partido, yo creo que republicano se suponía que iba a ser la gran sorpresa. No lo fue así y en eso las predicciones fallaron. Yo creo que igual, al ser un partido muy pequeñito, que haya logrado, por ejemplo, 10 alcaldías, si uno lo considera, igual crece un montón. Pero en términos generales yo creo que hoy día lo que se consolida, al menos en materia municipal, dice relación, uno, con el elemento de moderación que espera la gente, y en segundo lugar yo creo que también se consolida el elemento del voto personal y donde la gente quiere asociar mucho a los independientes. Hoy día sabemos, cierto, que las personas no confían mucho en los partidos políticos, entonces yo creo que el elemento hoy día de los independientes es clave y va a ser un factor a analizar, por ejemplo, lo que pasó en Puente Alto. Yo creo que ese es un fenómeno que todos los analistas políticos deben estar estudiando porque no representan ni al oficialismo ni a la oposición. Entonces, eso respecto a estas nuevas fuerzas que están emergiendo. Antes de irnos a la música, nos quedan algunos minutos antes de ir a escuchar un poquito de música. Quiero preguntarles por la participación que hubo el fin de semana. Bueno, sabíamos que era un voto obligatorio, pero de todas formas fue un poquito sorpresivo, ¿no? 13.113.000 personas fueron a votar, equivale al 84% del padrón, y pasó también que en el primer día ya había un 46% de votaciones. No sé si se esperaba, digamos, que casi la mitad del padrón fuera a votar el primer día. Pero también teníamos esta interrogante de si el segundo día se iba a repetir, y finalmente fue una elección no una de las más grandes, sino la más grande. Dice, por ejemplo, Andrés Tagle del CERVEL que es por lejos la participación más grande en una elección de autoridades locales, municipales, regionales, pero además la participación más grande en la historia electoral del país, superando, por ejemplo, en votos al plebiscito del 2022 y el 2023 en cantidad de personas que fueron a votar. ¿Qué pasa con este voto obligatorio y esta doble jornada? ¿Hay una obligación de las personas? ¿Van a votar por miedo a la multa o van a votar porque de verdad sienten que es un deber ir a elegir a sus autoridades, Bárbara? Sí, bueno, alguna vez voy a venir como economista a este panel para ver si ahí tengo voz de técnica y no solo de política. Creo que es importante mencionar
que la participación que se da en este proceso, de alguna manera, y para algún sector, sí es una obligación que no significa la convicción de participar en un proceso democrático. Y ello tiene que ver con el desapego de las instituciones, con el descrédito de la política, de quienes hacemos política, y hay una responsabilidad sin duda que endosarnos y hacernos cargo. Creo que eso se puede evidenciar con la cantidad importante de votos nulos y blancos que tuvo este proceso electoral y con también un nivel de desinformación importante a propósito de la cantidad de candidaturas que estaban presentadas, más de 18.000 candidaturas a nivel nacional, donde el grueso estaba alojado en las concejalías. Y ello evidentemente es de dificultad. Comprender además el rol que le toca a cada autoridad es tampoco tarea fácil. O sea, es mucho más claro para las personas saber efectivamente lo que puede exigirle a un alcalde o una alcaldesa, pero sigue no siendo suficientemente claro qué le puede exigir o qué le pueden ofrecer quienes van a disputar el Consejo Municipal, por ejemplo. Lo mismo sucede a nivel de las gobernaciones. El gobernador, la gobernadora es probablemente más nítido cuál es la labor que tiene que cumplir respecto de recursos, administración de recursos y provisión de los mismos hacia los municipios y hacia las regiones, mientras que el consejero y consejera regional, al parecer, es de las autoridades con menos claridad en términos de la labor que cumple. Y eso da cuenta o tiene cierto efecto respecto de la cantidad de votos nulos y blancos, pero también de una cantidad importante de personas que se excusa de la votación por dificultades de que no se cambió de local, porque le quedó muy lejos, porque estaba trabajando. Entonces hay varios factores ahí importantes que mirar. Yo diría que la contundencia en la participación da cuenta también de un interés de poder participar. Y eso es positivo, es muy positivo. Y creo que es parte del análisis también que hay que tener respecto de los ofrecimientos, los programas que se proponen entonces de cara a la gestión municipal, pero por sobre todo a lo que viene, a las parlamentarias. Ahí nos vamos a encontrar nuevamente con 3 papeletas en algunas regiones donde eligen senatorías, en otras 2, pero va a ser también probablemente un papelón grandísimo donde explicarle a las personas, bueno, la relevancia de poder votar informado respecto de las candidaturas, pero también en tanto o un cuánto más bien se le ofrece y cuánto es realmente pertinente respecto del cargo que estamos eligiendo. Entonces, es muy importante, diría yo, ese nivel de participación y solo destacaría una cuestión no positiva de este proceso electoral que tiene que ver con las candidaturas mujeres. En general, vimos papeletas en muchas ocasiones, sobre todo de concejalía y algunos pactos 100% masculinas. El 75% de las candidaturas correspondía a alcaldes, correspondía a hombres, mientras que solo el 25% fueron mujeres. Y eso es muy preocupante respecto también de un nivel de participación de las mujeres que suele ser inclusive más del 50% en ocasiones. El voto de las mujeres es muy relevante en términos de la administración pública en todos sus niveles y por lo tanto la representación de mujeres en la papeleta es también muy, muy importante. Y hay muchos partidos que siguen sin comprender que no solamente tiene que ver con un gesto, o sea, tiene que ver con que somos el 50% de la población y que por lo tanto necesitamos estar y constituirnos en la papeleta en igualdad de condiciones, en la competitividad propia que hacen los partidos internamente y en cómo le ofrecemos alternativas al país diversas. La región metropolitana es quien se llevó la elegibilidad más paritaria a nivel nacional, pero si uno ya se mueve hacia los extremos de las regiones y hacia las profundidades de las regiones, eso suele ser mucho más masculinizado y evidentemente un desafío que tenemos a nivel de los partidos y de la institucionalidad. O sea, seguimos teniendo una subrepresentación muy alta en mujeres, tanto en las alcaldías como en las concejalías, como en los gobiernos regionales y en los CORE, y eso es una cuestión de alerta que debiésemos tener y prever de cara a lo que van a ser las elecciones próximas, pero por sobre todo en los próximos 4 años. Nos pasó, de hecho, en San Bernardo, donde voto yo, que solamente habían candidatos hombres para alcalde, no había ninguna mujer. Catalina, la gente está votando, en masa el fin de semana, más de 13 millones de personas, pero ¿lo hizo por miedo a la multa o lo hizo por convicción? La semana pasada vimos que solo el 21% estaba muy informado sobre la elección, entonces yo me atrevería a decir que mucho conocimiento no había. Igual uno cuando va a votar, a mí me tocó esperar 1 hora, no sé cómo les fue a ustedes, pero igual era un proceso un poquitito largo. Sí, largo. Entonces igual uno como que empieza a analizar los fenómenos que van sucediendo en el colegio donde va a votar.
Entonces ahí uno observaba, por ejemplo, el problema de doblar el voto, mucha pregunta, mucha consulta en los vocales de las personas, sumándole a ello que evidentemente siempre van a pasar las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, que está muy bien por lo demás. Y yo quiero resaltar eso también en los locales de votación de las personas que estuvieron trabajando, porque lo vi que estaban muy preocupados a propósito del sol, de tener sillas para las personas. Entonces yo quisiera destacar también la labor que tienen ellos en ese sentido. Respecto de la información, la verdad es que no creo que haya habido mucha información, y ahí yo siento que tanto el CERVEL, los partidos políticos y los medios de comunicación tienen un desafío súper grande a propósito de las elecciones que vienen el próximo año, pero también de conocer quiénes son los candidatos por los que vamos a votar y sobre todo cuáles son las propuestas. Obviamente hay muchas cosas que mejorar de este proceso, sobre todo de si se hace en 2 días. La próxima elección no debiese ser tan lenta porque concejales son muchos, son miles, entonces parlamentarios no es que sean miles, entonces las papeletas no debiesen ser tan grandes, pero sí, por ejemplo, asegurar temas de infraestructura, de espacio para poder poner los votos. Y algo muy importante a propósito que también Bárbara toca, el tema de las mujeres, si se termina tarde, asegurar que las personas vuelvan a sus casas de manera seguras. Hay personas, mujeres, que a las 3 de la mañana salieron de locales de votación. Entonces, a mí, viviendo en la inseguridad en que estamos, creo que son temas que hay que ver en el futuro y que evidentemente se pueden mejorar en más de infraestructura. Sí, completamente de acuerdo. Me acuerdo que me tocó a mí ser vocal de mesa cuando recién se instaló lo de la inscripción automática, pero voto voluntario. Me tocó en un local de muchos jóvenes, digamos. No hubo mucha votación, así que tampoco hubo mucho trabajo, pero ya después cuando se fueron incluyendo más personas en los votos, claro, nos pasaba que salíamos muy tarde, día domingo, sin además locomoción frecuente, digamos, y aparte, no sé, 1:30 de la mañana he visto también yo, 3 de la mañana, no hay por dónde. Sí. Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, en Twitter, @INST Libertad, @Libertad. Bárbara Navarrete también en nuestro panel, secretaria general de las Juventudes Comunistas, en Instagram, @JJCC_Chile. Vamos a la música y a la vuelta seguimos hablando de elecciones, de la proyección política, qué va a pasar el próximo año, qué va a pasar esta mañana en Cerro Castillo además. Ya, ahora sí que sí. Al aire aquí en el Enlace USACH, 9 de la mañana con 35 minutos. Hoy como se nos pasa la mañana. Buena esta canción de Rosé de Blackpink con Bruno Mars, es lo más reciente en esta colaboración. Seguimos en todo caso conversando sobre política, sobre elecciones, sobre proyecciones, porque esta mañana habrá cónclave, me cuesta esa palabra, prefiero llamarlo reunión, Sí. oficialista en el Cerro Castillo en Viña del Mar. Va a ser una especie de comité político que se realiza todas las semanas, digamos, pero ampliado porque están citados los timoneles oficialistas, alcaldes y alcaldesas de cada partido de alianza de gobierno y también algunos gobernadores regionales que lograron ganar en primera vuelta. Se espera, es lo que se ha dicho, digamos, que haya también un cambio de gabinete en algún momento. Se esperaba antes de las... No sé si antes de las elecciones, antes del caso Monsalve también, pero como que ahí se fue dilucidando todo. ¿Cuáles son, después de las elecciones que tuvimos este fin de semana, cuáles son las proyecciones que tiene el oficialismo, el gobierno, en lo que le queda de mandato, que ya es 1 año y medio más o menos? ¿Parto yo? Sí. Ya, ok. Difícil pregunta porque como no soy parte del gobierno, no conozco cuáles son sus proyecciones Igual ni debería. su hoja de ruta, pero sí, más que una hoja de ruta o proyecciones, escuchaba también a Lautaro Carmona que decía que el cambio de gabinete no es el tema. Pero, perdón, ¿cuál es el tema? Si todos sabemos que tienen que salir los ministros que van a ir a carreras parlamentarias, entonces está súper clarísimo que hoy día lo que se van a juntar en Cerro Castillo, aparte de, como ya lo he dicho en otra oportunidad, dicen que se come muy bien, entonces yo parece que les gusta ir un poco a Cerro Castillo por la atención, yo también iría feliz, pero entonces... parece que están todos un poco con la calculadora electoral sacando cuentas respecto de cuáles son las próximas elecciones, qué candidatos van a llevar. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Decir que van a hablar de la hoja de ruta, de lo que queda del gobierno, de un posible legado. A mí me parece que es un poco...
no ser claro y no saber que en realidad lo que la gente necesita son respuestas. Entendemos, viene un proceso eleccionario, quieren sacar sus propias cuentas, pero también seamos sinceros y díganlo con claridad. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que entender que en el corto plazo hay que responder a las necesidades de la ciudadanía, hay que ponerle suma urgencia a las materias que nos importan, las pensiones, el tema de la salud. Yo creo que moderar y recomponer su discurso, sobre todo en los feministas, sobre todo en materia de educación pública. Lo que pasó en el INBA es gravísimo. La situación en materia de educación pública que está viviendo hoy día en Chile está pésima, y yo creo que eso también le afectó mucho a Iracy Hasler, porque ella señaló que esto era un aprovechamiento político. O sea, lo que pasó en el INBA no es un aprovechamiento político, y claramente un jefe comunal que tiene que ser cargo de la gestión municipal no puede responder ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que más acciones, como lo he dicho, seamos claros en términos del cambio de gabinete, y también está bien que hagan sus cálculos electorales, pero sean honestos al transmitirle a la ciudadanía y no desvíen la atención hacia otros temas que en realidad pareciera ser que no son lo que las personas hoy día están esperando. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo, de hecho, en entrevista con Radio Cooperativa, que hay que desdramatizar los cambios de gabinete, que no siempre son una respuesta a una crisis, sino que puede ser también, en este caso, una respuesta de una proyección o una hoja de ruta del gobierno. En este caso específico, ¿un cambio de gabinete significaría una hoja de ruta, las proyecciones del gobierno, o es también parte de la respuesta a una crisis? Uh-huh. Sí, yo creo que es importante resaltar lo que plantea la presidenta del Partido Socialista. Efectivamente hay que desdramatizar los cambios de gabinete. Hay razones múltiples y yo creo que esconder alguna de ellas no tiene mucho sentido. Evidentemente tenemos hasta el 15 de noviembre cualquier autoridad de gobierno para poder renunciar a su rol y poder entonces disponerse a la carrera parlamentaria, que es totalmente válido en un contexto donde tenemos liderazgos muy relevantes a nivel gubernamental en distintas carteras, ministerios, subsecretarías, que sin duda pudiesen ser muy aportativos en la disputa parlamentaria. Eso es un factor. Otro factor, evidentemente, tiene que ver con esa hoja de ruta, con cómo se ajustan los equipos para poder entonces dar mejor cumplimiento a los compromisos que se tuvieron con el pueblo de Chile, y eso creo que es parte natural, parte de nuestra posibilidad de reordenar y poder entonces con ello tener mejores condiciones para poder avanzar en el trabajo que queda de año y medio de gobierno. Creo que, tal como indicó la ministra Vallejo, son los partidos finalmente los que van a debatir quiénes van a estar jugando otros roles, y en esa línea yo tengo mi confianza puesta en que, si bien van a ser los partidos quienes debatan y pongan a disposición los nombres y hagan las conversaciones que corresponda con quienes corresponda, va a haber también una altura de responsabilidad importante en los mismos partidos para asumir que, si bien esa decisión va a ir andando, el gobierno sigue andando también. Y por lo tanto, la gestión de gobierno, el compromiso respecto de la agenda que está situada en muchos ministerios, que además en muchos de los ministerios donde conducimos como Partido Comunista, tienen que seguir avanzando. Y en esa dirección creo que la reunión que va a haber hoy día en Cerro Castillo debiese ayudar finalmente a comprender que, de igual manera que como nos dispusimos a la unidad en marco de las elecciones municipales, por ejemplo, es la misma unidad la que necesitamos para seguir gobernando un año y medio. Yo, algo que no comparto tanto respecto de lo que planteó la presidenta del Partido Socialista, es que pretender que en un año y medio vamos a poder avanzar en todas las leyes que nos interesan y que son importantes para los chilenos, que ella creía que era complejo. O sea, sin duda avanzar en todos los compromisos que están pendientes es complejo, pero creo que como fuerzas oficialistas debemos asegurar que cualquier cambio de gabinete signifique no solo mantener la agenda comprometida, sino que trabajar por su concreción. Y ahí hay énfasis que se tienen que hacer, priorizaciones que se tienen que realizar, y parte de ello, yo esperaría, sea también lo que se debata efectivamente en Cerro Castillo, para poder no solo dilucidar cuáles van a ser los cambios respecto de tener el mejor equipo para poder concretar ello, sino que cuáles van a ser las priorizaciones en la agenda que tenemos comprometida en este año y medio de gobierno que queda. Hubo muchas críticas en torno a la etiqueta de gobierno feminista en relación a lo que sucedió con el caso Monsalve. Fue, por decirlo de alguna forma, una prueba para el gobierno, y al parecer no la estuvo pasando, digamos, o no la pasó con nota azul.
¿qué podemos decir de un gobierno que alzó las banderas del feminismo en la campaña, también en los primeros años de gobierno, que de todas formas impulsó grandes iniciativas en relación a la protección de los derechos de la mujer, pero que aquí con esta crisis como que se ve tambaleando un poco, Catalina? Sí, la semana pasada hablamos un poquito de eso y es un tema que me toca bastante y me gusta mucho estar con Bárbara hoy día aquí en este panel porque siento que es un tema transversal hacia las mujeres. Y instalé el concepto de la violencia política hacia las mujeres que se da en política. Tú hablabas de Nota, parece que anduvo reprobando y claramente el gobierno reprobó en esta materia. Mira, el 81% en la última encuesta CADEM dice que o cree que Monsalve aprovechó su posición de poder en su propio beneficio. El 61% no cree que el presidente fue transparente a propósito de esta conferencia de prensa que él dio cuando estaba en Lampa. Y solo el 20% aprueba cómo el gobierno manejó, y ya lo he dicho yo, este terremoto político, porque este es un terremoto político. Entonces, si el gobierno que se apropió de un discurso feminista y las izquierdas también apoyaron a este gobierno, no sé muy bien o no podría darte una respuesta respecto de quién nos protege, si no nos protege hoy día el Estado y si el gobierno no genera gobernabilidad en esta materia. Yo creo que es un tema duro para el gobierno. En política también, alrededor del presidente, hay una teoría que habla del círculo de hierro de los presidentes. Y ahí están sus principales ministerios. Está la vocería, está el Ministerio del Interior, está Hacienda generalmente. Entonces aquí claramente sí hay una crisis donde el Ministerio del Interior tambalea en su conjunto. También hubo declaraciones desafortunadas desde la vocería del tiempo que salen a señalar para qué decir el tema de la ministra de la Mujer. Entonces, si este círculo de hierro no cuida a su presidente y no lo respalda frente a las acciones que se están realizando, porque en definitiva son ellos quienes debieran salir al paso, ¿no? Y de resguardarlo y de cuidarlo, es porque claramente... Dime entonces si no necesitamos un cambio de gabinete. Bárbara. Yo creo que efectivamente la situación de Monsalve no ha sido bien manejada y eso, al menos desde nuestro partido, hemos puesto de manifiesto que la relevancia está principalmente en poder darle certidumbre y garantía a la víctima y disponer entonces todo lo que se requiera para poder dilucidar la investigación que está en curso. En ello, yo creo que en ningún ápice, al menos respecto de los liderazgos femeninos dentro del gobierno, yo al menos discutiría si son o no feministas. Creo que la responsabilidad en endosársela a las mujeres suele ser lo más común respecto a la gestión pública por lo demás, siendo ayer las mismas ministras Toá y Orellana quienes tuvieron que estar dando explicaciones en la Cámara sobre algo que primero no es de su responsabilidad directa y por lo tanto en términos de su responsabilidad política evidentemente comprendemos, hay cuestiones que dilucidar y esclarecer, pero no son ellas quienes son responsables de lo que realiza Monsalve en particular. Creo que hay efectivamente situaciones que esclarecer, uso de recursos públicos, de poder, sin duda, una relación asimétrica además respecto de la situación que ocurre, que es mucho más grave respecto de el caso en particular, y ahí, bueno, toda la investigación tiene que cursar como tiene que cursar, o sea, dando las garantías efectivamente de justicia. Ahora, respecto del cambio de gabinete, en particular yo destacaría también algo que planteó la ministra Toá, que es que el trabajo no termina contando los votos, sino que tienen y tenemos la responsabilidad de construir un propósito común, finalmente, para poder concluir este gobierno y perspectivar evidentemente la continuidad. Hoy día hay sobre la mesa agenda que recientemente se ingresa al debate parlamentario, pero también una agenda pendiente que está trabada en el Parlamento. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa del FINALCAI, la aplicación de un nuevo sistema de financiamiento para un modelo de financiamiento para la educación superior. Hace algunos días, de hecho, ayer se ratifica por el Colegio de Profesores la propuesta de condonación de la deuda histórica docente, con más de un 80% de adhesión de la de los docentes a nivel nacional, con 22.000 profesores y profesoras que participaron de forma positiva, dando un voto de confianza respecto a la propuesta que presenta el ministro Nicolás Cataldo. Tenemos pendiente el debate previsional para mejorar la
las pensiones de hoy día y del futuro de nuestro país, mientras la AFP hacen comerciales en la televisión pagados probablemente con los costos de administración que disponemos los mismos afiliados, diciéndonos que el 6% es terrible, y por tanto hay muchos desafíos sobre la mesa. O sea, tenemos hoy día un desafío respecto de fortalecer el sistema de salud pública, en crisis, avanzando en un fondo único de salud, por ejemplo, que brinde garantías de atención oportuna. Y ese tipo de debates son los que tenemos que poner en el centro. Cualquier cambio de gabinete, insisto, tiene que resguardar y asegurar que estos proyectos de ley, que las reformas que comprometimos puedan avanzar y que en la misma unidad que nos dispusimos, ya decía, a disputar las municipales, sea capaz de contribuir en esa concreción, pero además en endosarle la responsabilidad a quienes no han querido mover un margen, un ápice más bien, de su posición en el Parlamento respecto de estos proyectos de ley tan necesarios para cambiar la vida de las personas. Entonces, creo que ahí tiene que estar puesto el acento, además, sin duda, de disponer a los mejores liderazgos que puedan contribuir en un futuro Parlamento, en un futuro Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que existen, evidentemente, tanto en los ministerios como en las subsecretarías, pero sin perder de vista entonces cuál fueron y son los compromisos que tenemos con el pueblo de Chile. Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas, Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad. Estamos escuchando el panel Nuevas Voces. Catalina, ¿qué pasa si el gobierno, por ejemplo, después de este cónclave, en este año y medio que queda, llegase a fallar en todos estos temas que hemos ido planteando? Se habló también de la deuda histórica de los profesores, que fue bien recibida según la consulta que se dio a conocer anoche, pero también está pensiones. ¿Qué pasa si llegase a fallar en todos ese tipo de tramitaciones que quedan todavía? ¿Es una puerta para que la actual, digamos, derecha entre de lleno en las presidenciales? Yo creo que de la derecha y Chile Vamos ya entró en la carrera. Ya entró en la carrera y eso también nos está hablando un poco de lo que pasó este fin de semana. Yo creo que el gobierno, y ahí esto es como una especie de asesoría no gratuita en este sentido, ¿qué le diría al gobierno? Que la izquierda necesita comprender mejor los cambios en la sociedad y la política. Moderar un poco más su discurso, ser un poco más dialogante, buscar acuerdos sobre todo en el Congreso, bien digo, y entender mejor las problemáticas y las demandas locales, recomponiendo, tal como le decía yo, sus propios discursos, porque lo que está sucediendo y las grandes banderas de lucha que tenía la izquierda y con las cuales llegó a ser gobierno, hoy día si sacamos la cuenta en limpio no se están concluyendo. Hoy día están diciendo que no van a poder lograr cumplir con todo lo que habían prometido, entonces ya un poquito se están poniendo el parche antes de la herida y recordemos que igual tuvieron su tiempo, ¿no? Entonces cuando llegaron al poder ellos sabían que su gobierno iba a ser de 4 años, entonces si yo sé cuál es la durabilidad de mi gobierno y planteo una serie un programa a la ciudadanía de ciertas cosas que yo voy a cumplir y resulta que ahora empezamos a decir, no, es que no vamos a poder cumplir, bueno, entonces no le prometamos cosas a la gente que en realidad, dicho sea de paso, no estamos cumpliendo. Ahí juzgar a la gente. 9 de la mañana con 51 minutos. Antes de terminar este panel Nuevas Voces, en donde hemos estado hablando de política, pero no solamente de izquierda, derecha, centro, oficialismo, en fin, hemos también tocado un tema bien importante y que es efectivamente transversal, que es la violencia contra las mujeres y en este caso específico la violencia política contra las mujeres. Estuvimos conversando sobre el caso Monsalve, de la manera en que fue abordado, la manera errática en la que fue abordado, viniendo además de parte de una autoridad de gobierno oficialista, pero también recordemos que el expresidente Sebastián Piñera en algunas ocasiones también deslizó comentarios que no fueron para nada afortunados, por no decir que fueron derechamente machistas y sexistas. Por ejemplo, estaba recordando el tema de la minifalda, que Piñera dijo en su momento, tiene que ser lo suficientemente larga para cubrir lo fundamental y corta para mantener la atención, haciendo, digamos, una teoría, digamos, de la minifalda. Recuerdo otro momento donde dijo también que las mujeres se tiran al suelo, se hacen las muertas y nosotros los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. Por lo mismo, no es una cosa de empate,
sino que es una cuestión que es transversal a la política. Veíamos también, por ejemplo, lo que nos decía Bárbara, la reelección del alcalde de Chillán Viejo, que al otro día, el día lunes, fue detenido por violencia intrafamiliar. ¿Cómo afrontamos la violencia de género, bueno, que está lamentablemente en todos los ámbitos, pero en este caso en política, Bárbara? Ujú. A ver, yo creo que es fundamental, primero, que la justicia dé garantías de justicia, en términos de el buen uso de los procesos y de resguardar a la víctima en denuncias que no son nada fáciles. Pero pasa también que los procesos judiciales son sin enfoque de género. Sí. Y eso requiere fundamentalmente perspectivar ya más hacia atrás la formación académica, por ejemplo, de quienes estudian Derecho o quienes están vinculados también a los procesos judiciales, que son otras también profesiones que contribuyen mucho en ello. Ello requiere también mirar la composición misma que tiene el Poder Judicial. Si mirábamos, por ejemplo, las candidaturas y la subrepresentación importante que tenemos las mujeres allí en el Poder Judicial, eso pasa y probablemente mucho más. Y por lo tanto, tiene un efecto respecto de cómo se abordan los debates de violencia de género. Por otra parte, en la institucionalidad misma, esa misma subrepresentación de las mujeres en el poder político, tanto principalmente legislativo, tiene un efecto, o sea, tiene un efecto en que se bypassee o se intente incluso instrumentalizar de forma reiterada, muy transversalmente, la necesidad de legislar en favor de tener mejor normativa para asegurar entonces no reiterar los actos de violencia que vivimos las mujeres y que muy agudamente existe a nivel de violencia sexual. Tenemos sin duda casos de aprovechamiento de posiciones de poder, que lo vemos a propósito del caso más reciente de Monsalve, pero también lo que vimos con Javier Macaya y el uso de su poder siendo senador y sus recursos para poder salvaguardar a su padre, que hoy día está condenado por violencia reiterada a menores de edad. Y lo mismo respecto de casos que ya mencionábamos sobre alcaldes que han sido reelectos o elegidos con denuncias vigentes e investigaciones respecto a violencia intrafamiliar, que es tremendamente grave. Me causa curiosidad que sacan miles de votos, ni siquiera son cientos, no, miles de votos. Es muy sorprendente realmente. Entonces, claro, hay una necesidad sin duda de poder puntualizar en un debate de forma responsable, mejorar la institucionalidad, un poco la capacidad de la institucionalidad pública para poder abordar estos debates, pero por sobre todo yo diría ya una cuestión más estructural, tiene que ver con la formación que recibimos y tiene que ver con cómo entonces las mujeres en los espacios de definición de política, tanto en el Poder Judicial, en el Legislativo y en otras institucionalidades, estamos igualmente representadas para poder entonces tener esa perspectiva de género y también tener esa condición de, bueno, básicamente ser la mitad de la población y por lo tanto estar igualmente representada en los espacios de poder y de decisión. Este año, de hecho, antes de darte la palabra, Catalina, hemos hecho un trabajo bien minucioso, bueno, desde el año pasado, fines del año pasado hasta este año, para que en este panel Nuevas Voces, las nuevas voces también haya más que paridad, digamos, este año hay más representación de mujeres, este panel de hoy día, digamos, es la representación misma de lo que hemos estado intentando transmitir, y eso es lo que nos gusta, que estén de todos los sectores políticos, las mujeres incluidas, porque es lo que corresponde. Nunca esto debió ser un tema de debate, es algo que debió ser siempre. Porque sí, digamos. De perogrullo. Sí, en ese sentido, mira, yo creo que, aunque tú no lo creas, fíjate que Chile está adscrito a varias convenciones y tratados que incorporan la perspectiva de género. Pero ahí tomo lo que dice Bárbara. Una cosa es que firmemos, ¿cierto?, que estamos adscritos, y otra cosa es cómo la incorporamos en la acción inmediata, en lo procedimental. Y ahí yo quiero destacar lo que hacen organizaciones como PNUD, como No Mujeres, como Flaxo, que constantemente están en pro de capacitar y de entregar nuevos conocimientos a las mujeres en esta materia, sobre todo lo que yo les decía, violencia contra las mujeres en política, pero también hay muchas teorías que se suscitan, como por ejemplo la teoría del techo de cristal. Las mujeres, por ejemplo, es más común ver a mujeres en cargos de elección popular a nivel local, concejales, alcaldes, pero a medida que tú vas subiendo en materia de autoridad parlamentaria, eso se va achicando. Y eso obedece a muchas razones. Las cúpulas de poder en los partidos políticos generalmente están representadas por hombres, quienes deciden en muchas oportunidades son ellos. Entonces, aun cuando las mujeres quieren escalar políticamente o participar de mayores cargos, se produce, como te digo yo, este techo de cristal, porque claro,
no se ve, ¿cierto? Pero finalmente las decisiones en muchas oportunidades las siguen tomando los hombres y claramente eso tiene un efecto negativo en nuestra representación y en cómo podemos participar también en política. Les quiero dar las gracias a ambas. Bárbara Navarrete Antinado, secretaria general de las Juventudes Comunistas, en Instagram, @jjcc_Chile, y Catalina Riquelme Tapia, investigadora del Instituto Libertad, en el Twitter, @InstLibertad, INST Libertad. Ahí las pueden encontrar para que vayan revisando también su contenido, lo que van compartiendo, para que también les puedan dejar ahí sus comentarios a propósito de todos sus planteamientos. Y también quiero destacar, así como tú destacabas a, no sé, ONU Mujeres, también aquí en Chile tenemos organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Es un nombre largo, por eso siempre me concentro para nombrarlas. Pero el Instagram es más fácil, es @mujeres.red. Ahí pueden encontrar también campañas, la campaña histórica que ya lleva más de 10 años, Cuidado del machismo mata, ya está la campaña nueva en @mujeres.red. Bárbara, muchísimas gracias. Catalina, muchísimas gracias. Esperamos tenerlas nuevamente aquí en el panel. Que estén muy bien. Chao. Vamos a la música, 9 de la mañana con 58 minutos. Nos quedamos junto a Alex y Daniel, esto es música chilena, Mundo Real, aquí en la 90.